Y si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí. Y ahora sí, de a poco nos empezamos a conectar en el Zoom y en el Facebook. Algunos van prendiendo la cámara y me encanta porque nos volvemos a encontrar nuevamente esta semana. Muy, pero muy buenas tardes y muy buenas noches también, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. En la tarde de hoy, o en la noche de hoy, nos conectamos en vivo con Israel, en vivo y en directo, conexión directa con Israel. Ojalá algún día poder decirles, estoy transmitiendo en vivo desde Israel, no me faltan ganas, créanme. Y me da mucho placer darle la bienvenida a un gran amigo, pero sobre todo un gran educador, como es Mario Sinai. Muy, pero muy buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Si querés, prendete el micrófono, así te escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias, Ilan. Qué placer que es volver a encontrarte y sobre todo bronceado. Te tengo que decir que un poco te estoy envidiando desde el frío de Buenos Aires. Ahí en Israel veo que hace mucho calor, así que después me vas a contar por dónde anduviste. Por Salónica. Ah, bueno, mirá, directo de Salónica, espectacular. Para la tarde de hoy viene increíble. Hoy nos vas a estar hablando ni más ni menos que de la Salónica judía, una ciudad judía sefaradí. Es una pregunta que me imagino que nos vas a estar respondiendo, así que un gusto, de verdad, y un agradecimiento enorme por tenerte hoy con nosotros. Antes de comenzar, y como hacemos en cada encuentro, me gusta agradecer en nombre del CIDICSEF a todas las entidades que nos están acompañando con su auspicio a lo largo y ancho de todo el planeta, y ellas son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la comunidad hebrea Sefardí de Bogotá, la comunidad Betel de Argentina, la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires y Tzapta. Como siempre, a todos ellos, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Algunos ya me empiezan a saludar en el chat, otros me empiezan a contar de a poco, yo viajé con Mario en tal año, tengo el recuerdo de tal ciudad, así que quienes quieran ir contándome desde dónde nos están viendo, bienvenidos sean, nos pueden ir contando en el chat. Les recuerdo, como siempre, que después de la presentación que va a hacer Mario, que nos va a estar haciendo viajar a través de la pantalla a Salónica, pueden ir enviando sus preguntas, sus dudas, sus consultas. Y ahora sí, quiero darle la palabra a quien nos va a estar presentando a Mario, que es ni más ni menos que la profesora Graciela Teba de Riva, miembro de la comisión del CIDICSEF, a quien quiero darle también la bienvenida y preguntarle cómo estás. ¿Cómo estás, Gra? ¿Todo bien? Todo bien, muy contentas, no solamente yo, sino mis compañeros también, de tener la visita de Mario, que vamos a enterarnos muchísimo de la vida en Salónica. Y para no perder tiempo, les cuento que Mario Sinai es doctor en educación y pedagogo del Holocausto, conferencista y experto en análisis visual. Exdirector de la Escuela para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem de habla hispana. Es guía de viajes educativos a Polonia, los Bálticos, Ucrania, los Balcanes, Bielorrusia y Sefarad. Es autor, entre otras publicaciones, del resplandor de las tinieblas nazis, La fragilidad humana, Lágrimas secas, Noches negras y Espejos rotos. También es autor de un manual para un viaje de estudio y memoria histórica a Polonia, los países bálticos, Ucrania y Bulgaria. Yo sinteticé muchísimo el currículum porque es muy vasto, pero creo que lo más interesante en la tarde de hoy, Mario, es escucharte. Así que bienvenido. Adelante, Mario. Bueno, muchas gracias, Graciela, y a todo el CIDICSEF, a María, a Ilan, a Mario, a Leonardo, a toda la gente que me atendió.
Un placer y un honor estar con ustedes. Antes de compartir pantalla, cuando se puso el flyer, que yo lo autoricé, me di cuenta después de haberlo autorizado que hay como un símbolo de pregunta si Salónica fue una ciudad judía. No hay ningún símbolo de pregunta. Salónica fue una ciudad judía y otra que ciudad judía, y ahora sí que vamos a presentar el PowerPoint. Salónica, una metrópoli judía sefaradí, más que eso incluso la Jerusalén de los Balcanes, ¿ok? No más para mencionarlo, no que sea tan importante, pero era incluso mucho más grande que la comunidad judía antes de la Shoah, por supuesto, de Atenas. En Salónica habían 55.000 judíos, en Atenas había 3.000, o sea que Salónica era la metrópolis judía sefaradí de los Balcanes, ¿ok? Muy bien, dicho esto, un momentito que no estoy en la correcta, ahora me doy cuenta, un segundito, perdón. Ahora sí, un segundo que la pongo bien. Se ve Isla, ¿no es cierto? Sí, sí, Perfecto. se ve perfecto. Dicho esto, los judíos se asentaron en Salónica ya desde el siglo II, o sea, antes de los que son los judíos que salen de Sefarad, de España, con la expulsión de España. Aquellos judíos que llegan a Salónica antes, ya desde el siglo II en adelante, ellos hasta el día de hoy se consideran romaniotes, o sea, del Imperio Romano, y ellos no se consideran a sí mismos sefaradíes, pero es una minoría muy, muy pequeña. Además está decir, aquí tenemos de todos los lugares donde han llegado, pero la gran mayoría van a llegar, por supuesto, con la expulsión de España en 1492, y 5 años después en la expulsión de Portugal. Van a llegar los judíos al Imperio Otomano, y del Imperio Otomano van a llegar también a Salónica. Ya en los siglos XV y XVII, la mayoría de los judíos de Salónica hablaban el ladino o el judeo español, como nosotros lo llamamos, ¿ok? Y fíjense que aquí lo puse para que puedan seguir conmigo esta pequeña lectura. Los judíos expulsados de España, que llegaron a Salónica en el siglo XV, conservaron las llaves oxidadas de sus antepasados que llevaron de Sefarad. Las pasaron de padre a hijos, llaves que ya nadie sabía de dónde eran, qué significaban o para qué servían, pero se conservaron. Una frase muy, muy bonita. En 1651, Salónica pasa verdaderamente una época de grandes turbulencias y grandes disturbios, cuando llega a Salónica el falso Mesías Shaftai Tzvi, en la época de la Cábala, y llega Shaftai Tzvi de Turquía, justamente, de la ciudad vecina de los Esmirnes, llega a Salónica. Hay grandes turbulencias en la comunidad. Finalmente, 300 familias de las más ricas de la ciudad optan por abrazar al Islam sin que las autoridades rabínicas pudiesen protestar, ya que la conversión era bien vista por las autoridades otomanas turcas. Entre ellos mismos practicaban una endogamia, viviendo en barrios separados, edificaron su propia mezquita y conservando una liturgia propia en judeo español. Fue una época muy complicada. Pero saltamos al siglo XIX. No sé si reconocen estos dos personajes, está escrito, así que saben quién es. A la izquierda, David Ben Gurión, primer ministro de Israel, e Yitzhak Ben Tzvi, presidente de Israel más adelante. Ambos estuvieron en Salónica. Ben Gurión pasó por Salónica, estudió leyes en Salónica y en Estambul. En el siglo XIX habían 70.000 judíos en Salónica, en una ciudad de 150.000 habitantes. O sea, los judíos eran el 50% de la ciudad. Los judíos dominaban el puerto, a tal nivel que el puerto de Salónica estaba cerrado los días sábados. En el censo griego de 1928 habían 72.791 judíos, que eran el 1.2 de la población de todo el país. Más del 98% se encontraban de los judíos, ¿sí? En las grandes ciudades. Las comunidades más grandes eran Salónica, antes de la Shoah, con 55.250 miembros, y en Atenas había solamente 1.578 judíos en ese mismo año. Además habían comunidades judías importantes en Ioannina, 3.000 judíos, en Castoria, 900 judíos, en Bola, 900 judíos, en Corfu, 2.000 judíos, en Rodas, 2.000 judíos, en Zakynthos, Zante, 275 judíos, y en Kos, 100 judíos. Salónica era también un centro espiritual
y centro de rabinos y sabios talmúdicos. Había decenas de sinagogas que pertenecían a las diferentes tendencias religiosas que caracterizaban a la población de la ciudad. Enseguida las vamos a mencionar. Salónica poseía un estatus económico comercial importante. Su posición comenzó a deteriorarse a principios del siglo XX por el golpe más duro sufrido por la comunidad judía, que fue el incendio de la ciudad de 1917. El barrio judío es lo que está acá en este mapa en negro, cerca del puerto, como ustedes pueden ver. El incendio de 1917 que destruyó la mayoría de los barrios comerciales y la mayoría de las casas de la ciudad. Y la llegada de miles de refugiados griegos, aquí tenemos una foto del incendio, la llegada de miles de refugiados griegos hizo aumentar la competencia económica entre judíos y cristianos, y desde 1922 el aumentar de la influencia de los habitantes griegos en el comercio, las artesanías, la banca y los servicios públicos, y la hegemonía económica pasó a manos de los griegos. Con eso y todo, sigue desarrollándose una rica y floreciente cultura en torno a la escritura literaria y periodística. En la ciudad se publicaban numerosos periódicos, libros de poesías y lírica y obras de teatro. La mayoría de las obras se escriben en ladino, pero también en francés y alguna que otra incluso en hebreo. Aquí tenemos la lista de las 43 sinagogas de Salónica. Hay algo mal aquí en esta tabla. Hay 3 columnas de los nombres de cada una de las sinagogas y los años de estas sinagogas. Ustedes pueden notar que hay varias hasta la Gerush Sfarad de 1492. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sinagogas anteriores. ¿Okay? El Etz Haim ya desde el siglo II. ¿Okay? El Ashkenaz o Bernac, o sea, de comunidades ashkenazitas de 1373. La comunidad de Mallorca, judíos que vienen de la isla de Mallorca, ya antes de la expulsión de España en 1391, la de provincia, la de Italia y Ollán, de judíos de Italia, y Gerush Sfarad 1492, de aquí en más, todas las demás son de los judíos sefaradíes que llegan de la ciudad. Cada grupo de los recién llegados fundó su propia congregación, con sus propios ritos, o minagim, de cada una de estas categorías, o kealim, como se llamaban en ese momento, comunidades, diferenciaban las unas de las otras. La sinagoga fue siempre la base de cada uno de los grupos, y su nombre aludía a menudo el origen de los inmigrantes. Tenemos, por ejemplo, la sinagoga de Castilla, la sinagoga de Aragón, la sinagoga de Catalán, la sinagoga de Calabria, la sinagoga de Sicilia, ¿okay? La sinagoga de Lisboa, la sinagoga portuguesa, la sinagoga de Bora. O sea, cada una era de donde llegaban los judíos que emigraron a Salónica. Habían 43 sinagogas. Cada congregación tenía su propia estructura administrativa y se encargaba de las recaudaciones de los impuestos para las autoridades otomanas. Cada congregación tenía su propio rabino, que tenía la capacidad de dictar ordenanzas, así como de presidir el tribunal religioso. Había una institución federal perteneciente a todas las comunidades de Salónica, que era el Talmud Torah Agadol, que se creó en el año 1520 para coordinar el conjunto de las congregaciones y tomar decisiones, askamot, conjuntas. Esta institución proporcionaba educación a los jóvenes con un curso preparatorio para la entrada a las yeshivot. Había una famosa escuela, un Talmud Torah muy renombrado, que acogía a centenares de alumnos. Además de los estudios judaicos, escuchen bien, se enseñaba humanidades latinas y árabes, así como medicina, ciencias naturales y astronomía. La famosa yeshiva de Salónica era frecuentada por judíos de todo el Imperio Otomano e incluso fuera de sus fronteras. Se sabe que tuvieron alumnos precedentes tanto de Italia como de Europa del Este. Y tras haber terminado sus estudios, ciertos alumnos eran nombrados rabinos de las comunidades judías del Imperio Otomano, incluso de Ámsterdam y en Venecia. El éxito de las instituciones educativas era tal que no había ningún analfabeto entre los judíos de Salónica. Y esto nos lleva, por supuesto, a lo que es los colegios judíos o la educación judía en Salónica en el periodo entre guerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial. En Salónica existían distintos tipos de escuelas que servían a miles de niños, la mayoría era en lengua ladino. Antes de la guerra, en el periodo entre guerras, había en Salónica 19 colegios judíos. Entre las instituciones judías famosas de Salónica
Además del Talmud Torá, se encontraba un curso preparatorio Beit Yosef. La más importante de todos los colegios era la Alianza Francesa. El francés era en su momento el idioma internacional, no el inglés como hoy, y la Alianza Francesa funcionó en todo el territorio griego. Con la creación de la idea sionista, en creciente demanda, se fortaleció el estudio del hebreo, el judaísmo y el sionismo o el nacionalismo judío en ese momento. Los niños judíos que estudiaban en escuelas griegas, incluyendo la escuela primaria, aprendían hebreo en clases especiales una vez a la semana. El Gran Talmud enseñaba en judeo-español. El colegio Barón Hirsch y el colegio Calamari enseñaban en griego, y en la escuela franco-israelí enseñaban en francés. El idioma hebreo se enseñaba en todas las instituciones educativas. Según el almanaque del año 1923, habían 10 escuelas en la comunidad con 2.400 estudiantes y 79 profesores judíos. Los maestros hebreos utilizaban métodos modernos, modernos de la época, para la enseñanza del hebreo. En 1935, el gobierno griego aprobó una ley que prohibía a los ciudadanos de Grecia la enseñanza de lenguas extranjeras en las instituciones. Sin embargo, la enseñanza del hebreo fue permitido porque se la interpretaba como el uso de estudios religiosos. Aquí tenemos a la Alianza Francesa, que era la más importante de todas. Y en el periodo entre guerras florece el movimiento sionista en Salónica. La mayoría de las organizaciones de Salónica se veían a sí mismas dentro de los círculos de los sionistas generales. Aquí tenemos una hermosísima foto de la asociación Maccabi, de los Boy Scouts de Maccabi, que era una especie de organización que agrupaba toda la actividad sionista, pero que de acuerdo a su constitución de la asociación no estaba afiliada oficialmente a la Organización Sionista Mundial. En 1911 dirigió a la Federación Maccabi de Salónica Abraham Recanati, que es un nombre famosísimo en Salónica y después en Israel, los futuros fundadores de uno de los bancos más importantes de Israel hasta el día de hoy, y tenían un movimiento juvenil que aquí lo podemos ver. ¿Okay? En la época turca, las organizaciones sionistas tenían cuidado de no sobresalir demasiado porque los jóvenes turcos no simpatizaban con el ideal sionista. En la época independiente, comenzó el florecimiento del periodo del movimiento sionista en Grecia y facilitó apoyo abierto a Maccabi. La mayoría de los miembros del Consejo estaban a favor de la unión de Maccabi con la Organización Sionista Mundial, mientras que Recanati justamente renunció y fundió el movimiento Mizrahi. De entre otras se formó el club Bnei Zion, que se fusionó con la asociación Max Nordau, y la nueva asociación pasó a llamarse Mevaseret Zion. Y también se fundó una asociación de mujeres judías llamada Bnot Zion. En la esfera política, la influencia sionista fue evidente. En 1914, con elecciones al Parlamento griego de dos representantes sionistas de Salónica, David Matalón y el doctor Moshe Kofinas, que eran representantes de Salónica en el Parlamento griego. Que fíjense la importancia que hubo. Hubo dos revistas sionistas, La Esperanza y El Pueblo, los Boy Scouts, de acá tenemos varias revistas, La Época, fíjense que está escrito en letras hebreas, pero en fonética, ¿no? El diario pro-israelita, los Boy Scouts de Maccabi, que se organiza en 1916 y fue un factor importante en la vida de los jóvenes de la ciudad. La actividad sionista reanudó con gran ímpetu en 1917 y tres asociaciones principales, Maccabi, Mevaseret Zion y Kadima, se reunieron y formaron el movimiento Teodoro Herzl. Durante este periodo se estableció la Asociación de los Jóvenes Hebreos, que quería hacer un trabajo educativo entre la juventud judía mediante la formación de medios de enseñanza innovadores en las escuelas y las sinagogas. Al mismo tiempo, surgen las organizaciones Leman Zion, Amantes de Zion y Tikvah. Y también en 1918, el Club Gran Círculo Sionista. Los delegados de la Conferencia de la Acción Sionista de toda Grecia, que se celebró el 10 de junio de 1919, crearon la Federación Sionista de Grecia, dirigido por el doctor Kofinos, y su centro fue Salónica. El alcancía del Keren Kayemet de Israel se introdujo en todos los hogares judíos y era el símbolo de reconocimiento nacional. En 1923 tuvo en Salónica 7 organizaciones sionistas: el Gran Círculo Sionista, Teodoro Herzl,
Magnodor, Shivat Zion, Bnot Zion, Sofí Maccabi y la Asociación de los Jóvenes Hebreos. La Renesancia, la Resurrección, escrito en ladino, apareció con la información de Grecia con una revista llamada El Renesancio Judío en 1926. Los periódicos sionistas más importantes en ladino fueron La Antorcha, y La Flambée en francés y La Verdad. Habían otros periódicos como El Progreso, El Eco de Salónica y La Nueva Palestina. La actividad sionista en Salónica de los años 20 era muy diversa, incluía la enseñanza del hebreo en diversos cursos, conferencias sobre actividades judías y generales, actividades deportivas y culturales en el campo de la música, el teatro y las artes. Había un grupo dramático llamado Max Nordau, que contaba con 200 afiliados y representaban obras de teatro. El Fondo Nacional Judío tenía una granja de Akshara para los jóvenes de los movimientos juveniles en Salónica, donde los jóvenes recibían entrenamiento para prepararse a la Aliyá, y fueron ellos los que crearon el asentamiento de Tzur Moshe en Israel. La Federación Maccabi en el barrio de Karamari tenía una banda de música, dictaba conferencias y participaba en giras y diversos círculos culturales, y tenía 2 equipos de fútbol. Uno, el Aarón Pardo, y otro, el Trumpeldor. Kadima organizaba campamentos de verano, y la Histadrut Mizrahi fue muy activa también en la ciudad. Uno de los señores más ricos de la ciudad, el señor Meir Abuad, abrió un establecimiento de carne kasher y una escuela para niñas en la ciudad. Aquí tenemos el orfanato de niñas judías de Meir Abuad. Aquí tenemos otra foto del orfanato de las niñas judías en Salónica. Zeev Jabotinsky visita Salónica el 17 de noviembre de 1926 en nombre del Fondo Nacional Judía. En la estación de tren fue recibido por 3.000 personas sionistas y no sionistas. Y el sábado 20 de noviembre, Jabotinsky dio un discurso en la aula magna de la ciudad ante una multitud de 4.000 personas. El movimiento juvenil Dror aparece en Salónica en 1928 y en 1933 los clubes Menorá, Atikva y Yarden. Algunas fotos de las instituciones antes de la guerra. Matanot Leevionim, que hoy sigue existiendo, después lo van a ver al final, que era el colegio. Maccabi activó en este edificio durante una época, Matanot Leevionim. El hospital Barón Hirsch en Salónica, una foto del año 1907. Ven acá, no sé si lo notan, que está escrito en hebreo, al lado del Maguen David. Todos los médicos, la enfermera y el personal eran judíos, pero atendían a judíos y a no judíos por igual. Así se ve el edificio hoy. Hoy sigue siendo un hospital, pero ya no pertenece a la comunidad judía. Fíjense que es el mismo edificio, si ustedes lo notan. Hoy en día sigue siendo un hospital. Estaba la clínica Bikur Jolim, ¿ok? El edificio sigue existiendo. La casa para la tercera edad de Saúl Modiano, otro de los grandes ricos judíos sefaradí de Salónica, y eventos que conocemos en el mundo, por ejemplo, el rey King George II en su visita a la sinagoga Beit Shaul el 26 de junio de 1936, algo no raro que ocurría y sigue ocurriendo hasta el día de hoy en las comunidades judías. O sea, yo en este momento me permito quitar el símbolo de pregunta que pusimos en el flyer y agregarle un símbolo de admiración. Salónica era una señora en Israel, una señora ciudad judía en Grecia. Y pasamos a la segunda parte, la era nazi. ¿Ok? En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Salónica, habían alrededor de 50.000 judíos, 52.000 judíos, que constituían 2/3 de la población judía de la ciudad. En víspera de la ocupación alemana, había en la ciudad 20 rabinos, 4 yeshivot, 4 sofraistam, escribas, y 4 carniceros. Todos trabajaban al ser carniceros kasher, por supuesto. Todos trabajaban al servicio de la comunidad. Aquí estamos viendo, por supuesto, en Atenas, la subida de la bandera nazi en Atenas. Este mapa es un poquitito importante, me voy a parar un poquito de ello para qué fue lo que ocurrió. Ok, como ustedes pueden ver, el 10 de junio de 1940, Mussolini firmó el acuerdo del eje con Hitler, y el 28 de octubre de 1940 atacó Italia a Grecia. Los griegos lograron expulsar a las fuerzas de Mussolini hasta Albania. Pero el 6 de abril de 1941, Alemania invadió a Grecia vía Bulgaria y Yugoslavia,
y los ingleses no lograron frenar este ataque a Grecia ni a la isla de Creta. Después de la conquista, Grecia fue dividida en zonas, como ustedes pueden ver aquí, de ocupación alemana, italiana y búlgara, cuando Salónica, que aquí la tenemos en rojo, la zona de rojo, quedó bajo el control alemán directo. O sea que fueron los que más sufrieron, porque estaban bajo control alemán, no control italiano o control búlgaro, de la triple ocupación que hubo en Salónica. Muy bien, seguimos adelante. Aquí podemos ver, bueno, esta es la famosa Torre Blanca, y lo que puse esta foto porque ustedes pueden ver acá los soldados nazis paseando por el bulevar al lado de la famosa Torre Blanca, que es el símbolo de la ciudad. Al ingresar las tropas alemanas a Salónica, que esto ocurrió el 9 de abril de 1941, fueron arrestados los miembros del Consejo Comunitario y otros dignatarios. La comunidad judía estaba controlada por la Gestapo y obligada a solventar los gastos de mantenimiento de sus funcionarios. Se expropiaron apartamentos y bienes judíos hasta quitar a los judíos de la vida económica de la ciudad. Los alemanes nombraron a 2 judíos, Shabtai Shaltiel como representante de la comunidad judía de Salónica y a Jacques Alba como el traductor, porque era un judío que venía de Viena y hablaba alemán. Las instituciones y colegios judíos fueron clausurados y los nombres judíos de las calles cambiaron por denominaciones griegas. La expropiación de casas, mercancías y granos provocaron una gran carencia de comida y el hambre facilitó la difusión de enfermedades contagiosas. El Consejo Comunitario Judío intentó asistir a los necesitados estableciendo comedores públicos. Los pobladores judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla y documentos de identificación especiales. Aquí tenemos a Rachel y Joseph Hasid de la comunidad judía de Salónica. El evento más traumático del momento, antes de las deportaciones, ocurre en lo que fue el sábado 11 de julio de 1942, conocido como el Shabbat Negro, el Sábado Negro. Fue el suceso más dramático e imposible de olvidar entre los sobrevivientes. Una ordenanza de reclutamiento a labores forzados para todos los judíos entre 18 y 45 años obligó a cerca de 9.000 judíos de ellos a presentarse el sábado 11 de julio de 1942, miren qué nombre coso, ¿no? En la plaza Efeteria, que significa la Plaza de la Libertad, justamente en la Plaza de la Libertad. Aquí lo podemos ver. Lo que está aquí detrás ya es el puerto. Este edificio que está hasta el día de hoy es el puerto. Y este lugar, esta plaza sigue estando hasta el día de hoy, después la voy a mencionar al final. Los convocados debían estar de pie durante horas bajo el sol ardiente, sufriendo de humillaciones de los alemanes, haciéndoles hacer ejercicios, como ustedes pueden ver. Después de 4 días de registros, unos 2.000 fueron empleados en obras de construcción, en caminos y otras obras. Alrededor de 250 murieron por el trabajo agotador y la alimentación precaria a lo largo de los 3 meses siguientes. Fíjense que es importante que son griegos, ¿ok? Y no alemanes. Sus vecinos alemanes están acá mirando el evento de costado, ¿ok? La comunidad judía rescató a los hombres y para ello tuvieron que vender a la municipalidad de Salónica el predio del antiguo cementerio fundado 500 años antes. O sea, los judíos fueron obligados a vender. Aquí los tenemos otra vez. Este edificio sigue estando en el mismo lugar, por eso siempre los podemos ver. Las autoridades griegas en el Shabbat Negro. Y este es el cementerio, el antiguo cementerio que tiene 500 años. Ok, aquí tenemos otra foto. Ok, fue obligado a venderlo a la municipalidad de Salónica. Salto un poquito para adelante. Hoy en día está la universidad sobre el cementerio judío. Después vamos a ver el monumento que hay en la universidad hasta el día de hoy. Esta foto que es impresionante, quiero explicar lo que están viendo. Acá ya son los ingleses después de la guerra, cuando los ingleses ya retoman la ciudad. Como muchos cementerios en toda Europa, las lápidas fueron utilizadas para tapizar distintos tipos de caminos y en este caso una piscina. Los nazis utilizaron las lápidas del cementerio judío de Salónica para tapiar. Acá está la piscina, debajo, esto es la piscina. Cuando ya sacaron las lápidas, usaron las lápidas para tapiar una piscina de natación. Es increíble. ¿Okay? En Salónica se formaron
3 guetos. El 6 de marzo de 1943 se formaron 3 guetos en Salónica. El gueto Calamari, que abarcaba casi la mitad de la ciudad hasta el este, donde vivían la mayoría de los judíos, que es esto que está acá, ¿ok? El gueto Singru, que no figura, pero está acá, está en el centro de la ciudad, al oeste de la Torre Blanca, en la zona central de la ciudad, que no figura en este mapa, pero para mí es un error, y el gueto Voronezh, que es este pequeño que está aquí, al lado de la estación de tren, que pasó a ser el campo de tránsito, donde deportaban a los judíos de los otros 2 guetos para deportarlos a su exterminio. Ya de por sí, en el barrio Voronezh vivían 2.500 judíos, y todo el tiempo iban ingresando judíos para la deportación. Aquí tenemos una foto del gueto. Los alemanes formaron la policía judía del orden, y tenemos el chico con el sombrero de la policía judía del orden, para controlar los guetos. La policía contaba con 250 policías judíos, y a la cabeza estaba Jacques Al-Balá. Las condiciones, como en todos los guetos, eran tremendas. En cada departamento y entre 6 y 6 familias, a veces 30 personas en un espacio de 16 metros cuadrados. El hacinamiento causó problemas de higiene y epidemias que se expandían con rapidez. Esta foto, que es famoso, pero cuando en el último viaje sacamos un hotel, está tomada desde este edificio, que es el hotel que yo estuve, el Hotel Minerva, y lo que estamos viendo acá es la deportación del gueto de Sigru. Acá están saliendo del gueto de Sigru y caminando al gueto Voronezh, que es donde los deportaban en la estación de tren. Estos son los 3 guetos que hubo en Salónica. Desgraciadamente, este es el momento feo de nuestra charla. Tenemos que hablar del famoso rabino Tzvi Koretz. Y no me queda ninguna alternativa que decir las cosas como fueron. El rabino Tzvi Koretz fue colaboracionista de los alemanes. El rabino Koretz participó, desgraciadamente, probablemente porque estuvo amenazado él y su familia. Desde este punto de vista no lo podemos juzgar, pero fue colaboracionista. Él engañó a la comunidad y él entregó la lista de todos los judíos a los alemanes. ¿Okay? Él, junto con 86 personas prominentes de la comunidad, fueron deportados a Bergen-Belsen, que era el campo estrella para los judíos que estaban en condición de intercambio con los nazis, y este grupo de los 86, incluyendo al rabino Koretz, sobrevivieron. Él murió una semana después de la liberación de un ataque cardíaco, pero todos los 86 fueron juzgados en Din Torah, en el juicio interno de la comunidad, después de la guerra. ¿Ok? Hoy en día, cuando uno camina con Salónica y está con sobrevivientes de Salónica y menciona el nombre Tzvi Koretz, los salonicaos escupen al suelo y dicen que el diablo se lleve su alma. Es una persona verdaderamente non grata, su nombre, una mancha muy oscura en la comunidad. Y no solamente quiero mencionar que es excepción, porque por supuesto el gran rabino de Atenas, Elías Barzilai, con ayuda del arzobispo Damasquinos y el jefe de la policía de Atenas, ambos reconocidos como justos de las naciones, hicieron todo lo posible para salvar a sus judíos. Lo mismo ocurre en Volos. El famoso rabino de Volos salvó a toda la comunidad, que es una excepción el rabino Tzvi Koretz, y es una mancha en la historia de la comunidad judía de Salónica. Ellos dicen, para salvarse de este asunto, que él era austríaco, él no era griego. ¿Ok? Pero era el gran rabino de Salónica. Es una mancha en la historia de la comunidad de Salónica. Muy bien. Entonces, hablamos de él y llegamos a las deportaciones. De entre los cantares que los deportaban, cantaban en los campos, hay que señalar una que casi llegó a convertirse en el himno de los judíos sefaradíes deportados. Se trata de la canción lírica Árboles lloran por lluvia. En ladino, por supuesto, mi ladino no es bueno, cuya letra debió ser significativa para todos los deportados. Los árboles lloran por la lluvia y las montañas por los aires, así lloran mis ojos por ti, querida amada. Cuando es por ti se refería a Salónica. Vuelvo y me digo, ¿qué va a hacer de mí? En tierras ajenas me voy a morir. Enfrente de mí hay un ángel con sus ojos nos mira. Quiero llorar y no puedo porque mi corazón suspira. Vuelvo y me digo, ¿qué va a hacer de mí? En tierras ajenas voy a morir. El proceso de la deportación de los judíos de Salónica se completó con una tremenda rapidez sin precedentes hasta el momento, después fue más grave en Hungría, en 5 meses.
Según los documentos alemanes, entre el 14 de marzo y el 18 de agosto de 1943, partieron de Salónica hacia Auschwitz, fueron deportados, en 19 transportes con 48.533 judíos. Fíjese el número, 48.533, o sea que los anotaban, están documentados. El 14 de marzo, tenemos el cuarto del Barón Hirsch, esta es la estación, el monumento que está hoy en la estación de tren del Barón Hirsch. El 14 de marzo de 1943 salió el primer transporte de Salónica con destino a Auschwitz, llegando a su destino el 20 de marzo. En el primer viaje iban 2.800 judíos, hacinados en 40 vagones de ganados, 70, 80 personas en cada uno. Para confundir a los deportados, cada jefe de familia recibió un cheque por 600 zlotys, la moneda polaca. Y asimismo los alemanes difundieron promesas según las cuales los exiliados serían devueltos a sus hogares después de la guerra. En marzo de 1943 salieron 5 transportes. En abril 9, en mayo 2, en junio 1 y en agosto 2. En total 19 transportes. Sabemos que al menos uno de los transportes, aquel que salió el 23 de marzo con 46 vagones, su destino fue Treblinka y no Auschwitz-Birkenau. Los transportes salían con algunos días de diferencias el uno y el otro, y el gueto del barrio Barón Hirsch se iba llenando en la espera del próximo transporte. A ellos se le agregaron también los judíos de Tracia y Macedonia, que fueron deportados todos a Treblinka. Solo tuvieron excepción a los deportados, y esto es importante, escuchen bien, 850 judíos con nacionalidades de los países aliados o neutrales, España, Italia y Turquía, que los alemanes respetaban, o con nacionalidades extranjeras de los países neutrales, Portugal, Suiza, Hungría y Argentina. Hubo también judíos con pasaportes argentinos, algunos verdaderos y algunos falsos, que dio el cónsul argentino en Atenas, que persona que tenemos que mencionar y lo hago en estos momentos. Al menos 37.000 judíos de Salónica fueron gaseados a su llegada a Auschwitz-Birkenau. Y también todas sus pertenencias fueron expoliadas. Los aproximadamente 50.000 judíos que vivían en Salónica al comienzo de la guerra, sobrevivieron solo 2.000. Una parte de los deportados pasaron las elecciones iniciales después de su llegada. Sabemos de 11.200 que pasaron la primera selección, de los cuales 4.200 eran mujeres y 7.000 eran hombres. El destino de los judíos en Auschwitz fue único y difícil, de todo fue difícil, pero por diferentes motivos. Primero, eran los únicos sefaradíes y que no hablaban yiddish. No estaban acostumbradas a las condiciones climáticas de Polonia, vienen de un clima del Mediterráneo, a el gélido Polonia, y como eran fuertes, porque muchos eran trabajadores en el puerto, fueron enviados a los Sonderkommandos en los crematorios. A esto quiero aconsejarles la película del famoso boxeador de Salónica, campeón de los Balcanes, Shlomo Aruch, El triunfo del espíritu. Me refleja toda esta odisea. Y hubo una gran contingente de judíos de Salónica, unos 2.000 hombres en Buna Bonovich, que trabajaba en la fábrica de IG Farben. Los judíos griegos, en particular los salonicanos, fueron víctimas también de experimentos médicos en Auschwitz-Birkenau, especialmente experimentos de esterilización masculina y femenina. De 400 experimentos conocidos, los judíos griegos constituían una cuarta parte de las víctimas. Estas dos personas que estoy mostrando en estos momentos, Henry Nehama y Yosef Baruch, ambos de Salónica, tomaron parte en la resistencia en Auschwitz-Birkenau, la explosión del crematorio número 4, el 7 de octubre de 1944. Honor a los judíos sefaradíes de Salónica. Un grupo de judíos de Salónica también fue enviado después de la rebelión del gueto de Varsovia a desmantelar lo que quedó del gueto de Varsovia. Y no quiero no conectarlo, también las otras deportaciones. El 24 de marzo de 1944 fueron deportados 1.690 judíos de Atenas. El 6 de junio de 1944, 1.800 judíos de Corfú, Auschwitz-Birkenau. 200 fueron escondidos por familias cristianas. El 10 de junio de 1944 fueron deportados los judíos de Heraclión. El 23 de junio del 44, 1.750 judíos de la isla de Rodas.
y el 3 de agosto de 1944 los judíos de la isla de Kos. Y también hay que mencionar, y es importante, 321 justos de las naciones de origen griegos. Dentro de esto, ya lo mencioné, el arzobispo de Atenas y el jefe de la policía de Atenas, Ángelo Everst. El arzobispo de Volos, Joaquín Alexandrópolis, el intendente de Zakynthos, Lucas Carrier, y el arzobispo Cristómonos, que salvaron a todos los judíos de la isla y fue una excepción en Grecia. Para terminar esta parte y el epílogo, de los 52.000 judíos de Salónica, 1.900 judíos se salvaron, que representan el 4% de la población. A la par, hubo resistencia en Grecia y los judíos tomaron mucha parte activa en la resistencia griega. No voy a mencionar la lista de todos, solamente a la más conocida de todos, a la capitana Sarika, una chica de 18 años que fue comandante de un pelotón de mujeres y bajo el nombre que la llamaban la capitana Sarika y solo tenía 18 años. Cito lo que se dice de ella. Era una chica baja y fornida con el pelo oscuro y los ojos azules. Corre como un hombre y puede disparar una nuez a raíz de 200 yardas. Si ella está llamando a marchar, sus órdenes sonaban fuertes y claras. Con un golpe con su brazo va cantando por el camino en las montañas y lo hace vibrante y orgullosa. Ella es sobreviviente. Después de la guerra emigró a Israel. Y aquí viene el scoop que tengo para ustedes. En 1991, si ustedes recuerdan cuando Saddam Hussein atacó con los Scud a Israel, el primer Scud que cayó en Israel, en Ramat Gan, fue en la casa de ella, en la casa de la capitana Sarika, Sara Yoshua Fortis, que vivía en Ramat Gan, en Israel. Y con ella había todo un grupo de enfermeras, Matilda Burda, Fanny Florentín, los hermanos Daisy y Marco Carazo, Dora Burla, conocida como la Tarzán entre sus compañeras, su hermano Yolanda, Alegre Felus, toda una cantidad de judíos partisanos que lucharon por Grecia contra los nazis. Un poquito de justicia poética. Este señor, Max Werner, abogado de formación, trabajó en el ministro de Justicia del Reich alemán y fue el encargado del exterminio de los judíos de Grecia. En la década de 1950, mientras bajaba a Grecia, fue arrestado, fue juzgado en un tribunal griego de Atenas y en 1959 se declaró culpable y recibió una pena de prisión de 25 años. Dentro de los cargos, matar a 680 ciudadanos griegos y el encarcelamiento sin justificación militar, asesinato de judíos y expolio de los bienes judíos, aterrorizar a 9.000 judíos en lo que fue el Shabbat Negro, la destrucción del cementerio judío de Salónica, el terror sistemático contra 50.000 judíos, el saqueo de las propiedades judíos en el gueto Voronezh, la expulsión de 46.000 judíos a Polonia, el asesinato de judíos en el gueto de Voronezh y el asesinato de la mayoría de los judíos que fueron enviados a Polonia. El 3 de noviembre de 1959, el gobierno griego le concedió una amnistía y fue extraditado a Alemania Occidental y falleció en 1970. Esta es la última foto de esta parte y en los 10 minutos que me queda voy a ir a Salónica de hoy a hacerles un tour, pero esta foto me es importantísima y la quiero explicar. De los sobrevivientes, el volver a vivir, que regresan a Salónica, se hace un casamiento conjunto en el edificio de Levionim, que todavía está hasta el día de hoy, si ya lo van a ver el edificio. 17 parejas judías de Salónica se casaron. Esta fue su revancha, el volver a vivir. En un mundo que quiso destruirlos, ellos se vuelven a casar y vuelven a formar familias y vuelven a tener vidas. El primer casamiento en Salónica posguerra, lo que nosotros llamamos volver a vivir. Salónica judía hoy. Bueno, esta por supuesto es el símbolo. Es el símbolo de la ciudad, la Torre Blanca, así se ve. Esta foto es mía, de ahora, de hace un mes atrás. Cuando visitamos la ciudad, siempre primero visitamos la parte sur de Salónica, y aquí hay varias villas, varias casas de los grandes millonarios judíos que habían en la ciudad, que había muchos. El más importante de todo, que aquí tenemos el dibujo, no es el dibujo, una postal, la villa Alatini, que tenía una fábrica famosa de Atenas, que es esta, y esta era su villa personal en Grecia.
Lo que es la Villa de Fernández, la Casa Blanca, hoy en día está pintada de blanca, ya no está más naranja, como lo vemos acá. La Villa de Mordoj, hoy en día son todos edificios públicos pertenecientes a los grandes prominentes de Salónica. La Villa Modiano, el famoso Modiano, que hoy es el Museo Nacional de Salónica. Este es el colegio Matanot Leevionim, que sigue funcionando hasta el día de hoy, y aquí trabaja hoy la comunidad judía, y aquí mantiene su colegio, y la foto del casamiento fue tomada en este edificio, pero del otro lado. Mantiene la comunidad judía hoy un colegio primaria, la sede de Maccabi, un centro juvenil, Club Nacional La Hermandad, la Asociación Greca Israel, y actividades de caridad para la gente mayor de Salónica, que son los mayores. ¿Okay? Este es el Museo Judío de Salónica, que es una joya, un edificio que perteneció a la comunidad, ¿okay? Que es un edificio protegido del año 1904. Esta es la entrada principal y la exposición principal. Este es el grupito que estuvimos ahora. Esta es la linda que está acá, la pelirroja, es mi señora, Marta. Y la exposición principal la llaman Tesalónica, la metrópolis de los sefaradíes de los Balcanes. Un museo espectacular que cuenta toda la historia de los judíos de Salónica. Esta es la sinagoga monastir de los monasterios. Seguramente se preguntarán qué significa sinagoga monasterio. Viene de la ciudad de Monastir, Bítola de Macedonia, de judíos que llegaron de Macedonia a Salónica. Miren qué imponente. Una de las 43 sinagogas, hoy hay 2 que están abiertas. Esta es una de ellas, la sinagoga de Monastir. Miren que la entrada, qué impresionante, el interior y el Aron HaKodesh y la Bimá. La otra es Yad HaZikaron, ¿okay? La segunda sinagoga, que es la sinagoga que utiliza hoy la comunidad para el rezo. ¿Okay? Este es el interior, tiene un patio muy bonito con una azúcar. Este es el acto de apertura de la sinagoga Yad HaZikaron, y aquí en las paredes, en estas placas, están la misma lista de las sinagogas, de las 43 sinagogas, y pues se llama sinagoga Yad HaZikaron, que fue hecha después de la Shoah, donde existía antes la sinagoga de la gente del mercado, porque ahí estaba el mercado de Modiano, que enseguida lo vamos a ver, y aquí en estas 6 placas, acá vemos nosotros, están todas las listas de las 43 sinagogas que había. Este es el mercado Modiano, el famoso Modiano de Salónica. Este es el edificio de afuera y esto es de adentro, pero lo que quiero decir, es importante que lo sepamos, que fue el primer mall de la historia, el primer centro comercial de la historia, que lo hace el señor Modiano, con una visión futurista que avanzó su época en 50 años, cuando no conocían unas cosas así de un mall, y tan inédito era que la gente no quería venir porque no estaba acostumbrado a tener un negocio en un centro comercial y no sabían si iban a tener éxito. Y el señor Modiano tuvo que ofrecer, para que la gente venga a poner sus negocios, el primer año gratuito, sin pago de alquiler, para traer a la gente a los comercios. El 90% eran judíos, el 10% eran no judíos, hoy en día sigue estando, pero hoy ya no hay negocios judíos, con excepción de uno. Bueno, esto es el monumento dentro de la Universidad de Salónica, lo que fue el cementerio, y el monumento se llama La Menorá Hundida, en conmemoración a la comunidad judía de Salónica. 70 años después se hizo justicia poética, justicia histórica, y se hace este monumento dentro de la universidad. Les recuerdo que en el Shabbat Negro, para rescatar a los judíos, la comunidad fue obligada a vender el territorio, y hoy está la Universidad de Salónica dentro, y este es el monumento. Aquí hay esta placa que está aquí abajo, es la única placa original, lo otro es monumento, en griego, en hebreo, en otros idiomas, en ladino, por supuesto, además está decir, la Menorá Hundida, que es muy, muy, muy significativo, y nosotros solemos hacer un acto en este lugar pidiendo justicia, porque a pesar de todo, la universidad está sobre el cementerio judío de Salónica. Este es el cementerio nuevo, el moderno, y este es el monumento a la Shoah, a los mártires de Salónica en la Shoah. Y este es el monumento al lado de la Plaza de la Libertad, donde fue el Shabbat Negro, que es la menorá en llamas. ¿Ok? Y así se ve el monumento. Aquí está mi grupito, el bonito, el de la izquierda, soy yo. El gordito de la izquierda soy yo. Ahora es un mes atrás. Está en la plaza donde fue el famoso Shabbat Negro. Y quiero terminar con esto justamente, que me re que te emocionó, que nuestro acompañante local, Matalón, Elías Matalón, sobreviviente de la comunidad judía de Salónica,
500 años en Salónica, la familia de él. Nos llama la atención en la plaza que había este póster pegado en un árbol que decía que no, hoy es un estacionamiento de coches, lo que fue el Shabbat Negro, la Plaza de la Libertad, que no tiene que ser más un estacionamiento para los coches, lo que dice el cartel, sino que tiene que ser un monumento de recuerdo. Ok, ahí está la fecha, si la ven arriba, 11 de julio del 42, y que no tiene que ser más un estacionamiento, es un juego de palabras en griego, sino un monumento conmemorativo. O sea que hay mucho lo que ver en Salónica, y le aconsejo a todos que vale la pena, y después ustedes se van un día a Meteora, a los colgantes, a los monasterios colgantes, después se van a Atenas, a la Acrópolis, después se van a alguna isla, y disfrutar también un poquito de Grecia. Pero Salónica es una estación obligatoria en la ruta judía, y más que mencionar, por supuesto, en la ruta sefaradí. La ciudad más importante de los Balcanes sefaradí fue Salónica, nuestra Salónica judíos. Yo estuve en el tiempo 55 minutos, me porté bien. No, no te portaste bien, te portaste increíble, increíble. Mirá las caras del otro lado, como simbólicamente, déjame que te diga, gran parte del mundo en este momento te está aplaudiendo, porque tenemos gente en todas partes del mundo, Mario, acompañándonos, no solamente aquí en Buenos Aires, sino que me estuvieron diciendo algunos en Facebook desde México, desde Tucumán, por ejemplo, en el interior de Argentina. Llegaron saludos también desde Hollywood, Florida, desde Río de Janeiro, el centro israelita Bnei Herzl. Varios puntos en el mapa que te están saludando, así que, ¿qué decirte, Mario? Lo tuyo ha sido... Nos deleitaste de verdad, y es un gusto siempre escucharte y aprender de vos. ¿Te podemos robar unos 10 minutos más o menos? Sí, yo estoy a disposición de ustedes. Perfecto, aprovechando que en Israel, ¿qué son ahora? ¿La 1:05 de la mañana? Exacto. Perfecto, hasta las 3:30, entonces nos quedamos con Mario. No, tanto tiempo no, pero... El problema no es mío, el problema siempre lo tienen mis vecinos, no yo. Y tu mujer, que te tiene que escuchar, te tiene que seguir escuchando ahí. Quiero comentarte lo siguiente, Mario. Me llegó recién a través de WhatsApp una de las personas de la comisión directiva del CICSEF, Leonardo Abadi, me compartió algo que me parece muy lindo para compartir con todos y también contigo, que dice lo siguiente. Rescata a 2 descendientes de Salónica que lograron notoriedad de los muchos que deben haber. Dice, Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura del año 2014, sus padres se mudaron a Francia antes de la guerra. Y este es muy paradójico porque dice, Albert Bourla, CEO... Claro, Burla, de la Pfizer. Exactamente, CEO de Pfizer, que promovió el desarrollo urgente de la vacuna contra el COVID, nació en Salónica en el año 1961. Un dato muy interesante, dice, si ellos representan al 4% que sobrevivió, no quiero imaginarme la pérdida que implicó el Holocausto en términos de patrimonio intelectual y humano. Muchísimas gracias por el aporte, importantísimo lo que dijo. Ahí está Leo Abadi del otro lado, no sé si tiene ganas de comentar. Sí, lo estoy viendo, Leonardo, muchísimas gracias. Desconectate porque estás muteado. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, de nada, no imaginé que era tan bueno, gracias. Esto es armar una comunidad, te das cuenta, todo terreno, en todos lugares estamos. Quiero preguntarte, Mario, algo del presente para después saltar nuevamente al pasado. ¿Te sentiste cómodo? ¿Hay antisemitismo? ¿No hay antisemitismo? ¿Cómo es hoy en día caminar por las calles de Salónica? Bueno, primero, hoy hay 500 judíos en Salónica. Nosotros siempre vamos acompañados con una persona local, que además es sobreviviente, además habla ladino y canta en ladino. Elías Matalón, que siempre nos acompaña, y es un honor también para nosotros, y agrega, por supuesto, lo que yo tengo que guiar, porque es una persona local, del lugar, auténtica, ¿ok? No hay antisemitismo en Grecia, está muy mal visto, es muy mal política correctly que figura algo de antisemitismo en Grecia, así que oficialmente no hay antisemitismo. Uno camina con una tranquilidad total y absoluta, tanto de día como de noche. Hay una vida nocturna muy desarrollada. Nosotros estuvimos fin de semana en Salónica, estuvimos en Kabbalat Shabbat en la sinagoga. Un
uno se siente muy cómodo y sin ningún tipo de riesgos, y tanto de día como de noche veíamos gente joven por las calles salir y caminar y con total tranquilidad, muy, muy cómoda. Los griegos es gente muy, muy linda, muy simpática. Perfecto, nos sentimos perfectos, verdaderamente nos sentimos muy bien. Bien, y le voy a robar la pregunta al presidente del CIDICSEF, Mario Cohen, que siempre pregunta sobre si la sociedad estudia sobre el pasado, sobre lo que sucedió con los judíos en este caso, si se enseña, por ejemplo, el hecho de que la universidad está sobre lo que era un cementerio y demás. Mira, desgraciadamente muy poco. Yo tengo que mencionar que el Museo Judío de Salónica, que es una joya, está hecho para el público no judío, no para el público judío. Hay una sala tremendamente grande donde explica toda la tradición judía, las costumbres judías, el Shabbat, las fiestas. Esto no es para nosotros. Nosotros no tenemos que ir a Grecia para que nos enseñen qué es un Shabbat y qué es un Rosh Hashanah, o qué es un Pesaj, ¿ok? O sea, el museo en principio, en su ideología, está hecho para público no judío, para los colegios judíos de Salónica y los alrededores. Pero no hay una gran conciencia del estudio, a pesar de que Grecia estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue víctima, fue ocupada. O sea, no es que no, o sea, que deberían incluso estudiarlo por su propia historia y por su propio legado. ¿Ok? Decir que dentro de ese estudio, que de por sí no está muy desarrollado, el tema judío quedó al margen, quedó marginal. Incluso en la universidad. Nosotros hacemos un acto que es una manifestación, un acto de pedir justicia y que se sepa y que se reconozca. Es decir, que se estudia en las universidades, marginal, desgraciadamente marginal. Bien. En un momento cuando empezaste a hablar de las organizaciones que estaban ahí en Salónica, una de las preguntas que nos llegó, y aprovecho para decir, si tienen ganas de enviar más preguntas, todavía tenemos un poco más de tiempo, así que las pueden enviar por el chat. Dice así: más allá del ideario sionista de los judíos, ¿cuál era la ideología dominante entre ellos? Mira, yo creo que es una cosa muy similar, ustedes lo pueden entender, a lo que es la vida judía en la Argentina. Mantenerse en comunidad, mantener el judaísmo contra la asimilación, y era una comunidad muy sionista, muy sionista. El sionismo era la corriente principal que dominaba. Había lazos, ustedes vieron, Ben Gurión estuvo en Salónica, Jabotinsky estuvo en Salónica, había lazos, habían contactos, ¿ok? Ni hablar hoy en día, que son 2 horas de viaje de Israel a Grecia, ¿ok? Hay vuelos directos a Salónica, de Tel Aviv a Salónica hay vuelos directos, son 2 horas, 1 hora 50 de viaje, eso es hoy en día, ¿ok? Yo volé directo y de vuelta, ¿ok? De Salónica. Bueno, yo venía personalmente de Sfarad, pero Marta vino de Israel y volvimos juntos 1 hora 50, vuelo directo de Salónica a Israel. En ese momento, bueno, por supuesto las cosas eran distintas, pero era una comunidad judía cerrada entre ellos, ¿ok? Que luchaba contra la asimilación, que casi no la había. Como mencioné, no había analfabetismo dentro de los niños judíos y casi todos hablaban hebreo. Hablan hebreo y francés, hablan hebreo, francés y griego. Era gente muy culta, era gente muy culta. Bien. Yo espero poder decirte cuánto tiempo hay de Buenos Aires a Salónica de 6 a... Ojalá poder contártelo. Mario, te quiero hacer una consulta. ¿El 4% de los sobrevivientes se quedaron ahí en Salónica o se dispersaron en Salónica? No, justamente después de la guerra, sorpresivo porque no era antes de la guerra, una gran parte de los sobrevivientes se fue a Atenas y una parte de los sobrevivientes se vinieron a Israel. Y una parte de los sobrevivientes se fueron a diversos lugares, Estados Unidos, una parte llegó a la Argentina, poquito, pero también a Argentina. Galante, que era de Rodas, es uno de los más conocidos en la Argentina, que desgraciadamente ya nos dejó. Se dispersaron por el mundo, pero justamente los que volvieron a Grecia, la mayoría después con el tiempo pasaron a Atenas. O sea, no se encontraban ellos mismos en Salónica, que no les quedaba nada de sus recuerdos, todo había sido destruido y expoliado, y el gobierno griego no devolvió las propiedades al mundo judío, a diferencia de otros gobiernos, y muchos se fueron justamente a Atenas. Bien. Me están preguntando por acá cómo sería hacer el viaje con vos. Si puedes contar brevemente, ¿es solo el viaje a Salónica o recorres otros lugares también sefardíes? ¿Cómo sería? Si tenés ganas de sin hacer propaganda, tenemos 2 opciones. Una opción es hacer Grecia, porque no solamente Salónica, hay 7, 8 ciudades importantes en los alrededores de Salónica, Volos, hay 6, 7 ciudades judías. Hoy en día no quedan solamente huellas de aquellas, pero hay sinagogas, hay cementerios, hay muchas cosas. Lo que hicieron un viaje que el epicentro es Salónica y sus alrededores. Eso es una opción.
La otra opción, un viaje que nosotros hacemos a los Balcanes. Empezamos en Trieste, pasando por Eslovaquia, todo lo que fueron las ex repúblicas de Yugoslavia, termina antes en Macedonia, 2 comunidades en Bitola, en Monastir y en Skopje, y después termina en Salónica. Es el último destino. Es un viaje de 10 días que cruzamos toda la ex Yugoslavia desde Italia, pasando también por Bulgaria, dicho sea de paso, por toda la ex Yugoslavia, Croacia, etcétera, 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 y termina en Salónica, en Grecia. Dicho de paso, no mencioné, pero siempre en Grecia vamos a una taberna. Tenemos siempre una noche en una taberna griega, espectacular, palatine, que significa palacio. Es espectacular, con música y comida y cosas, que también se pueden romper los platos. Pero antes de romper los platos, te avisan que cada plato que rompes lo tienes que pagar. O sea, tranquilamente puedes romper los platos que quieras, pero te avisan que te los cobran. O sea, que no te hagas el negocio porque te los cobran. Digo, está bien. La experiencia de Salónica, y además siempre hacemos un paseo en barco por la bahía de Salónica, que es espectacular. La foto que comienza, dicho de paso, déjame si me dejas presentar otra vez, la foto que comienza. Sí, sí, sin problema. Es una foto mía, tomada ahora del viaje de ahora, ¿ok? La foto esta, ¿se ve o no se ve? No, no importa. Hacemos un paseo en barco. Salónica realmente ofrece una visita maravillosa en lo que es la Salónica judía. Y después otro día lo que es la Salónica no judía, la Salónica griega, la Salónica histórica, cosas muy importantes que ver también. O sea, Salónica ofrece un muy lindo programa de 2 días en Salónica, y después en los alrededores hay 5 o 6 comunidades que se pueden visitar a distancia de 1 hora, 3 horas de viaje, que se puede hacer estrella ida y vuelta en el mismo día. Voy a aprovechar un rato más, Mario. Tengo lo siguiente para comentar. También me piden por favor que haga mención a un rabino, ¿sí? Que vino desde Salónica aquí a la Argentina, que es el Rab Mijael Moljo, o Molo. Moljo. Pido perdón si lo pronuncio mal. Moljo, ahí vos lo dijiste bien, Mario. Porque conozco el apellido, no lo conozco el rabino, pero el apellido es Moljo. Okay. Bien, que fue un rabino aquí en Argentina, al cual me pidieron que haga referencia. Y tengo algunas preguntas más que algunas las podemos responder si querés en ping pong. Y tenemos también dos personas que van a hablar. Uno es André Gateño, que está ahí con la mano levantada también, y después José Menayé. Las preguntas son las siguientes. Dicen, los Dome, islámicos seguidores de Shabbatai, ¿también fueron enviados a los campos de la muerte? Esa es una pregunta. La otra pregunta, que hace referencia a la actualidad, pregunta si en Atenas hay comunidad judía, ¿sí? Y la tercera es, ¿qué se hizo de la vida de los colaboracionistas luego de haber sido juzgados? Si algunos de ellos, por ejemplo, manifestaron arrepentimiento o lo que vos sepas. Bueno, los Dome, los que significan los conversos, que se convirtieron en Islam de la época de Shabtai Tzvi, en realidad no sé la respuesta, pero me imagino, me lo digo con cuidado porque tendría que revisar lo que estoy diciendo, que ya no quedaban conversos en esa época. Ya en eso fue en el año 1560, 1600. Yo creo que ya en la época de la Segunda Guerra Mundial ya no quedaban de estas comunidades. Ya no había los Dom, los conversos del Islam de la época de Shabtai, pero no estoy el 100% seguro de lo que estoy respondiendo. Creo, tendría que revisarme. ¿Ok? La segunda pregunta fue, recordame. La segunda pregunta tenía que ver con la comunidad judía de Atenas hoy en día. Sí, hay una comunidad judía en Atenas muy bonita, tiene una sinagoga activa, muy bonita, simpática, vale la pena visitarla. Bien. ¿Y la tercera era? Y la tercera es, ¿qué se hizo o qué fue de la vida de los colaboracionistas luego de haber sido juzgados? Si alguno, por ejemplo, mostró arrepentimiento o algo por el estilo. Bueno, fueron juzgados en un din Torah interno en la comunidad de Salónica y fueron expulsados eternamente de la comunidad. La familia del rabino Koretz, él murió una semana después de la liberación de un ataque cardíaco, así que se salvó del juicio porque él lo hubiese cobrado y grande. La familia de él se autoexilió a Italia, toda la familia. Y sí, algunos emitieron, de los 86 prominentes, algunos emitieron, ¿cómo es la palabra? ¿Se fue la palabra? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Bien. No todos. Perfecto. No todos. Te voy a dejar que tomes un poco de agua mientras que le pido a André Gateño si puede ir prendiendo su micrófono. Así lo escuchamos. André, el micrófono está abierto. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y antes que nada, felicitaciones por la brillante exposición, Mario. Gracias. Bueno, mi familia, los Gateños, fueron los fundadores de la Sinagoga de Aragón. Cabot.
Hubo 3 grandes rabinos gateños en Salónica, Wow. el último fue alrededor de 1860, mi tatarabuelo. Y lo que quería destacar, que en el cementerio de Atenas había más de 400.000 tumbas, ¿Verdad? las cuales fueron destruidas por los bulldozers alemanes, y como tú bien has dicho, las lápidas se utilizaron inclusive para los griegos, para los frentes de sus casas y otras cosas. De esas 400.000 tumbas quedaron 40.000 que Moljo, algún pariente de este rabino que llegó aquí, fue el que, porque en cada lápida estaba la historia de toda la familia. Entonces nosotros hemos podido construir nuestro árbol genealógico después de mucho trabajo gracias a haber encontrado la lápida esa. Entonces se ha destruido la historia de más de 390.000 Salaniclís, como decimos nosotros, y es una historia muy rica, y realmente mi abuelo tenía editorial en Salónica, y he visto una escuela, Gateño, así que te agradezco muchísimo, para mí es muy emocionante tu exposición, y bueno, no me quiero extender, pero tendríamos mucho para hablar al respecto. Con gusto. Gracias por tu aporte. Gracias André, por, como dice Mario, por tu aporte. Siempre es lindo escucharte y tenerte aquí acompañándonos, así que esto es enriquecer, sin lugar a dudas, las presentaciones que vamos haciendo desde el CIDICSEF. Mario, te prometo, te robo el último minuto, que lo voy a estar sumando a José Menayé, que tiene un anuncio para hacer. A ver si José puede activar su micrófono ahora. Ahí aparece en pantalla. Hola. Sí. José, te tenemos ahí. Tu minuto lo tenemos para escucharte. Bueno, quiero decirles en primer lugar que mi siempre afecto y felicitación a Mario Sinay, y por supuesto a todo el equipo del CIDICSEF que realizan estas obras. Escuchamos la magnífico que fue la gran ciudad sefaradí de Salónica, Thessaloniki en griego, Selanik en turco, porque permaneció hasta la Primera Guerra Mundial bajo Turquía. Pero hace pocos días, en una pequeña comunidad que ya casi no existe, en la isla de Kos, ahora hace poco, en el mes de julio, yo nací en la isla de Kos, que fueron italianas hasta la Segunda Guerra. Una vez que los nazis, en el último acto de Eichmann, deportaron a los de las islas, no quedó ninguna comunidad. Pero ahora, hace 2 semanas, se reconoció que existía una pequeña comunidad, se devolvió la sinagoga que había sido tomado para el Salón de Cultura de la isla, y ahora dijeron que tanto fue David Saltiel desde Atenas, de la comunidad, un gran rabino también de Atenas, estuvo el metropolitano de Cosileros y Nísiros, otras islas, presentes, y historiadores griegos que dijeron lo que pasó, lo que no debía pasar, y devolvieron el salón de la sinagoga para que ahora pueda seguir con vida, a pesar de que prácticamente no hay una comunidad establecida. Vinieron chicos jóvenes de Israel, limpiaron el cementerio, y a la sinagoga, que mandó en su momento todo lo que había de rituales y de elementos religiosos a Israel, ahora va a poder estar para casamientos, para Berit Milá, para también las actividades que se puedan realizar con turistas. Esto es importante porque esto es vida. Gracias a todos por reconocer una pequeña comunidad que deportaron 176 personas frente a nuestra querida Salónica, el gran faro de una enorme comunidad sefaradí. Gracias. Gracias a vos, José, por contarnos esto, por el aporte. Como te digo, Mario, somos así en el CIDICSEF. Tenemos grandes oradores y también tenemos gran parte de la comunidad que siempre tiene ganas de aportarnos algo. Son historias, son testimonios. Nosotros lo que hacemos es, sin lugar a dudas, traerlos de vuelta para que esto no se termine, y un concepto judío de Ledor Vador, de seguir transmitiéndolo, sin lugar a dudas. De a poco el tiempo se nos va terminando, pero vamos a hacer 2 cosas.
La primera, Mario, si tenés ganas de decir algo más para cerrar de a poco el encuentro, un medio de contacto, lo demás, para que la gente que esté interesada en el tema te pueda seguir consultando, ya sea para viajar o para interesarse un poco más. Segundo, comentar que ya mandé a través del chat cuál es la próxima charla. Miércoles, miren, es una regla memotécnica. Miércoles 17 a las 17 horas Argentina, una hora antes de lo que lo venimos haciendo, el próximo encuentro que vamos a tener. Y nos vamos a despedir con una sorpresa a la cual Mario no sabe nada, que nombró algo de una canción, y acá desde el CIDICSEF nos movimos rápido y tenemos música para cerrar el encuentro. Así no que la conozco la canción. después, ahora la vas a escuchar. Después me la mandás. Dale, Mario. De verdad, gracias. Antes que vos te despidas, gracias y muchas por tu tiempo, por tu dedicación, por el aporte que haces. Sos un gran educador. Y para nosotros es un honor de verdad tenerte acá con nosotros. Así que gracias de corazón y de verdad. Gracias a ustedes por invitarme, y lo único que quiero decir es que verdaderamente Salónica Judía vale la visita. Vale la visita. Así que todo aquel que tenga oportunidad, que no se lo pierda. Es una vez en la vida y hay que hacerlo. Es importantísimo. Todo aquel que lo pueda hacer, que lo haga. Ahí está. Me encanta cerrar con eso. Y vamos a despedir con algo de música. Mario. Árboles lloran por lluvias Lloran Gaón. y Lloran Gaón. montañas. Así que así cerramos el encuentro del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ansí Gracias a la próxima. Miércoles lloran 17, mis 17 horas. ojos por ti, querida amante. Ansí lloran los